Muy buenas noches compañeros, me presento, mi nombre es David Alirio Ramírez Gallego, pertenezco a la zona centro Bogotá, Cundinamarca, SEAT José Acevedo y Gómez, tengo 28 años, mi correo institucional es daramirezgal@unad.edu.co, mi usuario de Sky es David Ramírez y pertenezco al programa de Ingeniería de Sistemas. Bueno, voy a hablar sobre el tema SEO correspondiente al curso de diseño de sitios web, código 301122A291. Primero que todo vamos a ver de dónde surge el término SEO. SEO, que significa Search Engine Optimization. Los primeros buscadores surgieron a principios de los 90 y hasta que Google apareció en 1996 se crearon muchos, entre ellos Yahoo. Entonces fue cuando comenzó el boom de las páginas web y la gente se dio cuenta que realmente se podía ganar dinero con ellas. Fue entonces cuando de manera obvia llegaron a la conclusión que necesitaban atraer tráfico. ¿Y cuál era la mejor manera y método de atraer tráfico? Efectivamente, los motores de búsqueda. En ese preciso momento los dueños de las web empezaron a pensar cómo podrían alcanzar las primeras posiciones. El SEO había nacido. Aunque existen miles de factores en el que los motores de búsqueda se basan para posicionar una página u otra, se podría decir que hay dos factores básicos: la autoridad y la relevancia. La autoridad es básicamente la popularidad de una web. Cuanto más popular sea la página o una web, más valiosa es la información que contiene. Ese factor es el que uno o un motor de búsqueda tiene más en cuenta, dado que se basa en la propia experiencia del usuario. Cuanto más se comparte un contenido, es que más usuarios les ha parecido útil. La relevancia es la relación que tiene una página frente a una búsqueda. Esto no es simplemente que una página contenga un montón de veces el término buscado, en los comienzos era así, sino que un motor de búsqueda se basa en cientos de factores on-site para determinar esto. La mayoría de webmasters y dueños de sitios web fracasan al no poder posicionar bien sus proyectos. Dedican horas de trabajo escribiendo artículos que nadie o muy pocas personas van a leer. Estos son algunos de los factores que más inciden en el éxito de una estrategia de SEO para un sitio web. Entonces, a continuación hablaremos sobre los factores sobre los cuales tienen mayor relevancia para el posicionamiento SEO. Tenemos la estructura de enlaces internos. Si sabes que el enlace es uno de los factores SEO que más incide en el posicionamiento, tendremos que tener en cuenta una correcta estrategia de link bullet interno. Cuanto más enlaces envías a una página interna, más importancia cobra dentro de un sitio web, y cuantas más varíes el anchor text de los enlaces, mejor, porque mayor riqueza de keywords estaremos creando. Para esto, siempre tener en cuenta que la página principal es el mayor beneficio SEO tendrá por regla general, por tanto, las que enlacen desde ella más peso ganarán. Versión móvil. Diseño adaptado para los dispositivos móviles. El consumo de páginas web desde móviles ya es por encima del que se hace desde los ordenadores de escritorio. Si vas a crear una web, piensa primero en móvil. Tienes la opción de crear una web específica para estos dispositivos o una única que servirá para todos. Geolocalización desde dispositivos. Hablamos de geolocalización cuando podemos ofrecer una experiencia de usuario diferente en función de donde se encuentra nuestro cliente geográficamente, y también de la ubicación a nuestras tiendas físicas, en el caso de que las tengamos. Tenemos que tener esto en cuenta porque como representemos la página en la que está nuestro negocio físico o tiendas, nuestra web va a afectar a donde aparezcamos también en los resultados de un buscador.
conectar donde estamos con Google Maps o Google My Business e integrarlo en nuestra web, incluso también en nuestra base de datos. Pueden aportarnos muchísimo más. Entonces tenemos categorías de las bases de datos. Si tu web va a prestar resultados de una base de datos, como puede ser por ejemplo un e-commerce en el que están todos los productos almacenados, o un buscador de oficinas, esta parte es vital. ¿Y qué quiere decir con esto? Las bases de datos tienen categorizados los campos que guardan para mantener un orden lógico. Si tu forma de catalogar, por ejemplo, tus productos no es estándar y no concuerda con la forma en lo que estos productos se buscan en Google, tienes un problema. El dominio elegido. Todos sabemos que el dominio es importante para el posicionamiento en buscadores y tendremos que analizar cuál va a ser el definitivo para la función. D. Si podemos incluir una keyword potente con un volumen alto de búsquedas. Si tenemos uno de marcar con un histórico y de autoridad de dominio, asegurarnos que no esté penalizado. Es difícil detectar esto al 100%, pero hay una serie de comprobaciones que podemos hacer, sobre todo con dominios comprados a terceros. Contenido de las páginas y las headings. Los headings son las titulares de una página, pero para que un motor de búsqueda los entienda, deben estar entre las etiquetas HTML, H1, H2, H3 y así sucesivamente, siendo 1 la más importante, donde incluimos el H1, la keyword importantes y además diferentes versiones de H2 y H3 y en el resto del contenido. En cada post debemos recordar que la repetición de las palabras claves y los sinónimos de estas será fundamental para lograr un buen posicionamiento. Recuerda usarlos de forma coherente y no menos de un 1.5% y como mucho un 2% del cuerpo del contenido. Optimización del código. Si tu web está bien optimizada y los códigos fuentes comprimidos, los navegadores podrán interpretarlos más rápido y pensarán menos en el servidor y en la caché. Una web que carga rápido mejora la experiencia de usuario, rebaja el porcentaje de rebote y está por supuesto mejor vista a ojos de un buscador. Tenemos el título y las descripciones y el CTR. Title o título es uno de los factores más importantes del SEO on-page. No pongas a tus entradas más de un título, solo uno y que sea atractivo para el lector. Busca llamar la atención y recibirás más tráfico, y con las descripciones que aparezcan en los resultados de búsqueda serán el principal reclamo para que te elija a ti en vez del competidor. Busca originalidad, llamas la atención, la acción, y si puedes aprovechar alguno de los datos estructurados enriquecidos para destacar más mejor. Con todo esto sumamos y mejoramos el CTR de clics en los buscadores, y esto hará que poco a poco vayamos subiendo, ya que el CTR es otro de los factores que afectan. Permanencia en el sitio. Si cuando consultas una página web en internet encuentras lo que estás buscando, por lo general te quedas más tiempo en ella, ¿verdad? Y si además ese sitio te ofrece algún contenido de interés relacionado con lo que buscas, un video, un podcast o cualquier otra funcionalidad, mejor aún. Entonces pasarás de una a otra página y navegarás por el sitio. ¿Esto qué hace? Google lo mide. Existen muchas teorías de cómo lo hacen, que si a través de Google Analytics del porcentaje de rebote, pero lo importante es que esté comprobado que la permanencia en el sitio o una página en la que el usuario interactúe es uno de los factores más determinantes para que una web suba posiciones en Google. Adaptar las URLs y competir con los keywords. La URL es otro de los factores que tienen en cuenta los buscadores a la hora de posicionar una web.
Cuanto más corta mejor. Si contiene una keyword, sumas para posicionar. Si es amigable y descriptiva, rankeará también mejor. Conclusiones. Para lograr el posicionamiento de una página web hay que tener muy en cuenta el SEO, pues no es suficiente con tener un contenido único y original, pues dicho contenido será el que decida si una página aparece en unos resultados u otros. Para que un sitio web tenga gran éxito, tienes que trabajar en muchos aspectos de este, no solo en el contenido, pues tener un sitio web es como un objeto apreciado, tienes que cuidarlos, ponerlos el empeño en él y no abandonarlo y velar cada uno de sus aspectos. Si no tienes el SEO en cuenta desde el inicio, acabarás pagando el doble por tu web, porque probablemente tengas que hacerla de nuevo. Podemos decir que son muchos los factores de importancia para posicionar un sitio web. Sin embargo, el factor más importante y de peso es aquel que tiene que ver con la experiencia del usuario. Sabe lo que busca, lo que quiere y dónde encontrarlo. El SEO nos ayuda a aterrizar y estructurar bien desde un inicio nuestros proyectos web para que nuestra idea de negocio tenga éxito en el mundo del Internet y la web. Muchas gracias.